Bueno, estamos en una vez más en un día después. Sí. Porque venimos con los días después. El cuarto va a ser este. Claro, después de las elecciones generales, unas elecciones muy importantes para argentinas y argentinos, invitándole a Nayet Kademian para hablar de lo que se nos viene, más allá del análisis de esto, de qué se nos viene. Nayet, bienvenida una vez más. Muchas gracias, Coti y Miguel, siempre es un placer. Bueno. La primera, dice Coti lo que viene, pero yo me voy un poquito antes. ¿Es un milagro lo de Massa de ayer? No sé si es un milagro. Me parece que había algunos elementos que eran esperables. Era esperable que aumente la participación electoral, era esperable que Patricia Bullrich no logre retener a todos los votantes de Larreta y era en cierta medida esperable que luego de que Milei se haya metido con temas muy sensibles para la ciudadanía argentina, hablando de dictadura militar, las mujeres, cambio climático, el Papa, era esperable que eso genere una reacción. Quizás lo que no era esperable era que Sergio Massa se aventaje con tantos puntos por sobre Milei. Yo lo que creo que lo más interesante de esta elección no es tanto el comportamiento del votante de Milei, sino el comportamiento de los otros votantes que frente a la amenaza de Milei decidieron optar por Massa. No porque lo banquen a Massa o porque crean que Massa es un voto positivo, una figura a la cual hay que apoyar, sino por el espanto y el miedo que podría generar un eventual Milei presidente, que es algo que hasta las PASO no parecía posible. Digo, Milei cobra esa envergadura de esta persona puede ganar luego del resultado de las PASO. Vos decís que en las PASO no hubo voto miedo, voto espanto, sino que fue como otra forma de votar, ¿no? Yo creo que en las PASO hubo más que nada voto bronca. Hubo voto bronca, hubo un votante que a su vez se quedó en su casa, que no fue a votar. Si nosotros vemos esta elección, hubo mucha más participación electoral que en las PASO. Si bien fue una elección que, si la consideramos en términos históricos, tuvo una menor participación electoral para ser una elección general, en relación a las PASO votaron aproximadamente un 7% más de personas. Y también se redujo el voto en blanco. Es decir, esto es muy interesante. El votante que fue en blanco en la elección PASO, ahora dijo, bueno, yo frente a esta encrucijada me tengo que posicionar de alguna manera y me parece que gran parte de esos votos fueron a Massa. Obviamente Schiaretti también mostró un crecimiento y tampoco es menor la activación del aparato político en las provincias y de la militancia territorial para lograr que más gente vaya a votar y que vote por Massa. Tenemos un escenario de balotaje, va a ser el 19 de noviembre, llega Massa, que le sacó 6 puntos, casi 7, 6,5 en realidad, y Milei. Estos dos contendientes, ¿cómo llegan y qué posibilidades le adjudicás a uno a otro? Terreno de especulación, pero que hagamos un poco de lectura de qué puede pasar en esa fecha. Bien, bueno, en principio los balotajes suelen ser bastante apretados y bastante competitivos. Ahora, creo que Massa hoy está con unas buenas chances y que tiene algunas posibilidades, pero esto se va a terminar de reordenar en función de qué va a pasar con la dirigencia política en estos días y cómo se va a reordenar el mapa político. Vamos por partes. Bullrich. Yo no creo que los votantes de Bullrich se vayan todos a Milei y tampoco creo que se vayan a ir todos a Massa. Me parece que hay una parte que va a votar en blanco o que no se va a presentar a votar. Me parece que hay una parte quizás más afín a ideas más del radicalismo o ideas un poco más progresistas que quizás migre hacia Massa y hay otro sector que seguramente se va a ir a Milei. Ahora, los votos de Bullrich, por ejemplo, ¿son de los dirigentes o es del electorado el voto? Digo, Sí, lo que diga el dirigente, ¿realmente lo hace, es directamente proporcional o no? Esa es una muy linda pregunta. Yo creo que no necesariamente. Los votantes de un político, de un espacio político, no son los militantes de ese espacio político. El militante, sí, por supuesto que si el dirigente dice hagamos A, va a ser A. Pero el resto de los votantes, el grueso de los votantes en la Argentina, no son orgánicos respecto a lo que dice el dirigente. Digo, en ese sentido somos bastante desobedientes. Entonces, creo que va a tener que ver más con la evaluación que va a hacer cada uno de los votantes frente a esta situación. Y marcaba recién el crecimiento, o sea, que decayó el voto en blanco. En esta encrucijada aún más difícil, ¿crees que el voto en blanco puede aumentar o disminuir? Yo creo que quizás se mantiene más o menos similar. Vamos a tener que ver qué sucede con la participación electoral. Creo que un punto interesante a pensar es cómo se va a reacomodar Juntos por el Cambio. Me parece que lo que estuvo pasando en este tiempo da cuenta de que hay un quiebre, digamos, una ruptura muy importante en Juntos por el Cambio.
donde por un lado lo tenemos a Larreta, por otro lado está Patricia Bullrich y luego está Macri, ¿no? Esta gran incógnita respecto a qué es lo que va a hacer Macri, porque últimamente se lo mostró más cercano, digamos, a Milei que a cualquier otro candidato. Entonces no me sorprendería que en los próximos días, en las próximas semanas, Macri abiertamente declare su apoyo a Milei. ¿Macri perdió en estas elecciones? La última. Yo creo que Juntos por el Cambio perdió y creo que Macri está un poquito en las sombras viendo qué pasa. Está gozando un poco de no estar tan expuesto por lo menos en a esta Juntos por el contienda. Cambio le complicó toda la jugada, ¿no? Sí. Ya la interna que le hizo a Larreta y la elección de Bullrich y el coqueteo con Milei ya seguramente lo habrá Lo debilitado. complicó. Sí. Bueno, Nayet, nos quedaron un montón de cosas más para hablar. Es como que el sorpresivo resultado dio para hablar de otro montón de cosas. Cortito también, ¿no? La economía no resuelve solamente el voto, ¿no? Digo, porque si fuera por la economía, lo de Massa. La economía no resuelve el voto, no es lineal, pero es interesante pensar por qué, a pesar de la inflación que tenemos, la gente optó por Massa en su mayoría. Y también es interesante pensar si la corrida que hubo en los últimos días, la gente se la adjudica a Massa o si se la adjudica a los dichos de Milei. O si la corrida que hubo fue una muestra, un pequeño adelanto de lo que podría llegar a pasar con un Milei en el gobierno. Me parece que eso es interesante para pensarlo. Gracias, Nayet, porque Gracias, encima Nayet. nos dejas tarea. Otra Sí, vez pero más. está buenísimo ese Hasta último, la próxima porque hay una vuelta más tuya. Tenemos que la encima, quinta, ¿eh? la quinta. La quinta columna con Nayet. Vamos por Gracias. la quinta. Muchas gracias, chicos. Random Miguel. Random, dale. Vamos.